la etapa de cierre, ¿sí? Lo que es ser un consejero de apoyo y otro, la diferencia entre lo que es ser un consejero que brinda ayuda, ¿sí? Recordamos un poco acerca de el consejo que damos, a diferencia del paternalismo. Capacitamos a la gente, pero también permitimos que tengamos un poco de vida, podamos ocuparnos también de nosotros, de la familia, podamos no solamente equipar a la gente, sino también a su vez usar ese mismo trabajo, usar esa misma labor, ese mismo trabajo dentro de nuestro propio ámbito. Uno de los grandes fracasos de grandes hombres de Dios como Elí y como Samuel fue justamente ver todas las necesidades del pueblo, pero sus hijos le traían vergüenza al nombre de Elí y al nombre de Samuel. Ahora nadie discute que Samuel era un varón de Dios, nadie puede discutir eso. Nadie puede discutir que era sacerdote, que a su vez era un legislador, que recorría, que miraba, atendía asuntos, pero el gran problema es que no tenía tiempo para su propia familia y sus hijos le traían vergüenza. Eso mismo sucedía con Elí. Entonces, creo que hay algunos ejemplos en la Biblia y que podemos velar un poco por el equilibrio, porque yo no veo a Dios diciéndole a estos hombres, bueno, te comprendo porque estuviste bien ocupado. Al contrario, Dios les reclama a ellos. Era su responsabilidad que también atendiesen sus ámbitos, que también atendiesen su círculo de influencia más cercano. Esto tiene que ver con su familia. No hay disculpas de lo mucho que podemos hacer para el Señor si es que lo que tenemos dentro, cerca de nosotros, se está yendo en declive, se está yendo a pique. Podemos servir a otros, pero nuestra esposa está descuidada. Podemos aconsejar, hermanos, pero nuestra propia vida conyugal está hecho un desastre. Esos consejos no nos sirven a nosotros. Entonces, para poder tener un buen liderazgo, una buena consejería, tenemos que elegir entre si es que vamos a ser de ayuda o vamos a ser de apoyo. El hecho de ser un consejero de apoyo no significa que somos desamorados. Al contrario, hay unas técnicas que nos enseñan a escuchar, a sentir empatía, a tener todo esto. Eso es lo que estamos hablando. Pero cuando estamos siendo un consejero de ayuda, el problema es que dejamos de tener vida. Dejamos de tener vida para volcarla completamente en todo tiempo a las personas que normalmente nos están necesitando. Y si estas personas pueden ver, como ahorita acabo de recibir un mensaje de texto, no puedo decir ni siquiera el nombre, pero nos habremos reunido ya con esta persona 3 veces. Después que se calma un poco su situación, ella vuelve a la carga. Es una señora, vuelve a la carga. Y una vez que nuevamente vuelve a cumplir el ciclo, empieza a buscar ayuda. Ya no quiero saber nada de esto, que me dice, que quisiera que me pueda dar una oportunidad para poder. Y como yo no me doy cuenta del mensaje, me ha mandado su número para que luego le llame y le pueda dar algunos consejos. Entonces ese es el gran problema también, que hay algunas personas que no están muy dispuestas. Y a veces solo requieren de ti en un determinado momento, cuando están muy tristes ya, cuando se les acabaron el momento de gozo, de pasarla bien y ahora sí te necesitan. Y ese es un gran problema también. Entonces, no es que tratemos de ser indiferentes a la necesidad del ser humano, pero tenemos que saber muy bien cómo vamos a gastar nuestras vidas. Y no es muy inteligente el que las gasta a veces mal. Tenemos que gastarla bien, tenemos que administrar, porque solamente somos mayordomos. Ahora, dejé esta estrategia y práctica, creo que está en las páginas 35 y 36, si no me equivoco. ¿Sí? Hermana, ¿ahí bien tu material qué es? 35 y 36. No dice número. Estratégica. Ah, estrategia y práctica, está bien. Muy bien. Cuando hablamos de estrategia y práctica, estamos tratando de llegar a los... Perdón, hermano. Le falta. ¿Le pueden dar? ¿No tiene?
Te faltan 2 hojas. Acá tengo. ¿Hay alguien que le está faltando también? Ah, se malogró la filmación. No importa. Cuando hablamos de estrategia y práctica, estamos hablando de lo que le vamos a enseñar al aconsejado. Son 3 pasos muy fáciles. Ustedes lo pueden practicar, se lo pueden llevar. Continuamente trato de usar los versículos que están en el proceso de poder sanar a la persona, porque tiene que ver mucho con las estructuras mentales que están formadas, los hábitos, las reacciones que han aprendido a tener en medio de sus propias vidas. Y son 3 pasos muy claros a los que usted va a poder guiar a la persona para que, no sé, si ha de perdonar, si ha de dejar ciertas costumbres, si ha de tener que despojarse de ciertos vicios, alejarse de ciertas situaciones, etcétera, etcétera, o probablemente dar el paso de pedir a esta persona perdón a otros, etcétera, etcétera. Y estos pasos tienen que ver con Efesios o Romanos capítulo 13, versículo 14 dice: más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo, ahí está en su material, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces esto nos habla un poco acerca de revestirnos del Señor, revestirnos de lo que Él es, y al contrario dejar a un lado y dejar de estar velando para tratar de satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el texto base sobre el cual queremos estudiar está en Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Así me sancocho. Efesios 4, 22 al 24. Muy bien, hermana Carmen, hermana, ¿puedes darle lectura? La que está dominada por el Espíritu Santo. ¿Cuál de las? Ahí está, muy bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gracias, hermana Carmen. Entonces, aquí nos habla de estos pasos muy sencillos que la Biblia nos deja ver en la carta a los Efesios. Hay muchos pasajes similares en cuanto a esto, pero aquí nos habla del proceso o de los pasos, ¿no? Nos habla de los pasos que tenemos que dar cuando vamos a aconsejar a una persona, cuando vamos a llevarle a un nuevo momento, a un nuevo tiempo, cuando vamos a permitirle salir de esa crisis emocional o de ese vicio, tenemos que dar el primer paso. Y aquí nos habla en nuestro material, despojarse de las costumbres pecaminosas. Despojarse de costumbres o pónganle prácticas pecaminosas. El versículo en cuestión es el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Estas prácticas pecaminosas tienen que ver más con el viejo hombre, tienen que ver con los viejos hábitos que tenemos o que hemos tenido, las formas en cómo nosotros nos hemos desenvuelto, hemos solucionado nuestros problemas. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, nos habla de un viejo hombre. Y aquí el verbo muy claro es despojaos, despojaos, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Creo que este mismo texto yo lo he predicado, no sé, en unos 3 domingos atrás, ¿no? 3 domingos aproximadamente. Y la palabra acá, viciado, la razón muy clara de la palabra viciado es que está en un estado de putrefacción constante. Eso es lo que significa la palabra viciado. Un cuerpo que está en un estado de putrefacción constante. Está putrefacto, se va destruyendo, se va pudriendo cada vez más. No hay forma de restaurarlo. Entonces este viejo hombre, por eso es que llega a cosas
que terminan más allá de lo que él mismo pensaba llegar. Este hombre que está robando de pronto solo lapiceros termina matando a otras personas por un poco de dinero. Este hombre que está viendo cosas impuras termina viendo pedofilia porque está viciado. Esa naturaleza pecaminosa se pudre, se degrada cada vez más, va hacia abajo, va en forma descendente, no hay manera de recuperarlo y la mejor forma es despojarse de estas prácticas antiguas, pecaminosas. Este es el primer paso que tenemos que enseñarle en la mente de nuestros aconsejados, llevarles a entender que bajo las prácticas, bajo las costumbres, la forma de cómo solucionan o cómo van a enfrentar, en este caso en la carne, sus problemas, no hay esperanza, no hay esperanza. Aunque los psicólogos puedan decir, aunque puedan hablar y puedan dar de muchas técnicas, cuando no somos regenerados, cuando no tenemos al Espíritu en nuestro corazón, no tenemos la capacidad de poder agradar a Dios. Aunque la persona que no tiene a Cristo puede realizar obras de bondad, puede realizar algunos hechos de ayuda, de benevolencia, de solidaridad frente a otros. Esto no significa que finalmente puede librarse muchas veces de lo que significa las garras de una vieja naturaleza. Tarde o temprano termina por estar hundido, porque está depravado, está ciego, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué lleva a cabo buenas obras? ¿Por qué a veces hace hechos de benevolencia, de misericordia? ¿Por qué a veces se extiende la mano? ¿Por qué a veces puede dar de su dinero, de sacarse el pan de la boca y entregárselo? ¿Por qué lo hace? Porque lleva la imagen del Creador. Y no es porque solamente, es bueno, parece que es cristiano, parece que oró a escondidas. No, porque todos los seres humanos estamos capacitados para hacer también cosas buenas, porque hemos sido hechos a imagen del Creador, hechos a su imagen y semejanza. Entonces, así sea, el peor asesino ama a su niño y puede poner la vida por su hijo que se está ahogando en ese momento en un río. O sea, sí lo puede hacer el ser humano. Pero si usted lo va a llevar en sus técnicas a que solucione sus problemas a través de esto y no aconsejarle que más bien tiene que despojarse de todas estas cosas. Esto no le va a servir para la vieja vida. Entonces, en nuestro material nos habla de esta primera realidad o primer paso. Por ejemplo, dice identificar y eliminar las cosas que provocan los deseos carnales. ¿Cuáles son estos deseos carnales? Podemos verlo en personas para empezar. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. ¿Quién le da lectura? A ver, Marta. Proverbios 13:20. Te escuchamos. Muy bien. La necedad a la larga trae consecuencias. 20:19, Marta. Proverbios 20:19. Muy bien, el chismoso. Hay personas a las que tienes que identificar y alejarte, ¿no? Esto significa que el chisme también se entra suave, como bocado suave, y a la larga también te termina contaminando. 22, Marta, Proverbios 22 del 24 al 25. Muy bien, se te pegue también lo que es reaccionar de esta manera. O sea, el chismoso, el iracundo, son personas que despiertan en nosotros también ciertos deseos carnales. Y para última, Marta, 23 del 20 al 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comedor empobrecerán, y el sueño hará vestir vestido corto. Muy bien, los bebedores de vino. ¿Y qué más dice? Porque el bebedor Y comilón. Muy bien. Excelente. Estas son personas a las que tú no tienes que evitar. También habla de lugares, habla de prácticas. Mateo capítulo 5, versículo del 29 al 30. Mateo 5, del 29 al 30. Hermana Pamela, por favor, dale lectura a Mateo 5, del 29 al 30.
Mateo 5, del 29 al 30. Está después de Malaquías. Del 29 al 30. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, hay que identificar e ir eliminando o alejándonos de cosas, personas, lugares que provocan deseos carnales. Cuando hablamos de lugares, hay personas que no pueden estar expuestos a ciertas situaciones. Teníamos un amigo que siempre recuerdo a él y él continuamente estaba frecuentando los lugares donde antes él habría estado en otras oportunidades cuando era drogadicto. Y cada vez que estaba frecuentando estos lugares salía drogándose. Y su vida era un ciclo continuo de levantadas, de resoluciones y nuevamente de caídas. No tomaba el consejo de alejarse de ciertas personas y empezar a juntarse a propósito con cierto grupo de personas. El chisme, la ira, la vida placentera son cosas que seducen y a la larga terminan por pegársenos dentro de nuestras propias prácticas. Entonces hay momentos en que a la persona hay que decirle también que tiene que cortar ciertas cosas, que tiene que hacer separación de ciertas personas. Ahora, no podemos confundir esto con el proceso que ellos van a tener de madurez. Hay un proceso de madurez, pero a veces ellos tienen que a propósito alejarse de ciertas cosas, cortar con ciertas personas, dejar a un lado ciertas prácticas. O sea, sí, ya es urgente, porque ellos continuamente están en este ciclo alienante que le llaman, de ir y una y otra vez en la misma situación. 2 dice, borrar cualquier fuente de malos pensamientos, eliminar puentes que lo conecten con su pecado pasado. Y esta es la verdad, uno tiene que ir cortando, sacando, librándose de ciertas prácticas, de ciertos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo paso tiene que revestirse de los nuevos pensamientos. Versículo 23 de Efesios nos dice, si leemos desde el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que reestructurar nuestras formas de pensamientos, hay que llevar a nuestros pensamientos a poder ser evaluados, porque no es solamente despojarnos, no es solamente dejar de hacer ciertas cosas, sino que hay que tratar de en nuestra mente ganar la batalla, porque es acá donde se gana o se pierde, no está en nuestros miembros. Nuestros miembros sirven para hacer seducción. Yo con mis ojos soy seducido, con mis oídos soy seducido. Entonces mis miembros pueden servir para ser seducido, pero las decisiones de llegar a la seducción, de llegar a caer, de llegar a ciertas prácticas, ya son decididas en mi mente. Y es por eso que los dardos de fuego del enemigo, y es por eso que tenemos que usar el casco, porque ahí es donde se libran las batallas. O sea, la lucha en el nuevo tiempo con la iglesia no es tanto por nuestras almas, es por nuestra mente, son por nuestros pensamientos. Y si lo gana ahí, y si ahí gana Satanás en estos pensamientos, nuestra conducta se va a ver involucrada en todo esto. Porque una vez que yo decido mi voluntad, finalmente voy a llegar a hacer ciertas cosas. Si mi voluntad finalmente es convencida, yo voy a terminar de hacer ciertas cosas. Entonces tiene que haber una reestructuración en nuestros pensamientos. Tiene que llevar a las personas a que puedan olvidar ciertas cosas, perdonar ciertas cosas, despojarse de ciertos pensamientos, por ejemplo, perfeccionistas, de derrota, de desánimo.
Uno tiene que llevarle a darse cuenta qué cosas normalmente almacena, qué cosas normalmente está pensando, porque estas son las verdades que tienen o las mentiras que tienen que ser sacadas de nuestra mente para ser inyectadas, opuestas las verdades que Dios nos trae. Dice en nuestro material, involucrarse en la iglesia, crear nuevas amistades, tener devocionales significativos, aprender a rendir cuentas a otros, servir en algún ministerio a otras personas y usar sabiamente las oportunidades que tenemos. Y una de las últimas que tenemos que continuamente ir reestructurando es la organización adecuada del tiempo. Entonces, a veces que hay personas que son tardonas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué piensas tú de las tardonas? Yo pienso que a veces se pueden tardar. Yo pienso que a veces un joven o una señorita se pueden tardar. Pero yo he tenido que conversar a veces con personas con las que yo he tenido que trabajar en algunas oportunidades. Yo le he dicho, tu tardanza es una falta de respeto. No me tienes en cuenta. Te estoy esperando hace 20 minutos y tú crees que yo te tengo que esperar aquí todo el tiempo que tú te puedas demorar. A veces es no apreciar a la otra persona, es un problema de amor. Yo veo tardanza como un problema de amor. Le puedes decir desorganización, lo que tú quieras, pero este es un problema no de fe, este es un problema de amor, de no apreciar a la otra persona que está en el otro lado. Entonces, si me aprecio, voy a tener todo el tiempo para hacerme mi rulito, voy a tener todo el tiempo para echarme mi gel, voy a tener todo el tiempo para bañarme bien y voy a hacer todo lo necesario, pero la otra persona puede esperar. Puede esperar. Y a veces no es así, no todos te van a esperar. O vas a perder oportunidades. Y la tardona o el tardón o la persona que no llega a tiempo, la persona que no cumple su palabra, a veces termina por perder ciertas oportunidades. La verdad es que tiene que ser un uso sabio de todo lo que Dios nos da, incluyendo la organización del tiempo, ese tiempo que se nos da. Entonces, las personas muchas veces venimos con ciertos hábitos que tienen que ser renovados. Si vamos a aconsejar a otros y nosotros no tenemos hábitos renovados y vamos a ser los referentes, normalmente no le vamos a impactar mucho la vida. ¿Me dejo entender? O sea, los referentes, los que aconsejamos, los que le decimos a las personas, somos nosotros. Vamos a hablarles ciertas cosas. Muy bien. Entonces estamos llamados a modelar estas enseñanzas que le damos a otros, estas indicaciones que le damos a otros a través de nuestra propia vida. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de modelar en lo más que podamos todo aquello que estamos virtiendo frente a los demás. ¿Alguien quiere acá? Yo estoy corriendo. ¿Alguien quiere dar una opinión, por favor? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Usted? Lo que usted está hablando es cierto, porque nosotros mismos, sin irnos muy lejos, cuando no hemos reconciliado con Dios, tenemos que olvidarnos de prácticas que hemos tenido. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos estado en el mundo y estamos acostumbrados a tener otra forma de vivir. Y si, en mi caso mío, yo trabajaba, salía de mi casa a las 5 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde, y estaba todos los días con la misma gente, trabajaba 22 años con ellos. Y cuando yo me reconcilié con Dios, a ellos me decían, ¿tú estás loco? Te han lavado el cerebro. Y yo le decía, no, a mí no me obligan, no me dicen nada. No, a ti te están obligando, me dice, ¿tú crees que lo que tú das, quién se lo agarra? El pastor. ¿No? El pastor seguro tiene su casa propia, tú le estás esforzando. Pero es necesario que nosotros cambiemos nuestras costumbres. Y aún estando en la nueva relación con Dios, había momentos que caía. ¿Por qué? Porque estaba dentro del círculo vicioso. Entonces, esa es una realidad. ¿Qué nos indica de que más, si tienen problemas, con mayor razón, tienen que salir de ese círculo vicioso? ¿Por qué? Porque ya él está habituado a estar en él.
Y eso es lo que a veces muchos de nuestros aconsejados no van a querer dar ese paso. Quieren quedarse con 2 juguetes. Hay un dicho en los norteamericanos, es que no te puedes quedar con 2 juguetes a la vez. Tienes que quedarte con uno. Y hay personas que no están dispuestas a perder un juguete. Creen que pueden hacer las 2 cosas a la vez. Y ese es el gran problema, que muchas veces no lo logran. No llegan a las expectativas que a veces el aconsejado. No, sí, lo voy a hacer, pero no se puede. Uno tiene que tomar una decisión. O vas a quedarte acá o te vas a ir al otro lado. O vas a seguir con estas prácticas o vas a empezar a habituarte a nuevas formas de vida. Entonces uno no puede quedarse en los dos lados. Un pie en un lado y un pie en el otro. Con un brazo, un juguete, el otro brazo. O sea, a la larga esto no va a resultar porque no hay convicciones sólidas. Mejor es que esta persona a veces caiga y tú le estás restaurando, le levantes, le des nuevas instrucciones, a que esta persona viva una doble vida. Sí, esto es mucho más peligroso. ¿Alguna opinión? Confirma algo también de que al momento de empezar con estos pasos, por ejemplo, al despojarse, al revestirse, definitivamente tiene que esta persona, antes de abocarnos a sus problemas y todo ello, yo creo que es importante la evangelización, ¿no es cierto? O sea, es el primer paso. Particularmente practico eso, el hecho de primero ir a su salvación. Sí. ¿No? Eso creo que lo hemos hablado ya, ¿no? Lo hemos dicho, sí. Si vamos a aconsejar y vas a querer que la persona practique ciertas conductas bíblicas, no funciona. Lo mejor es que le puedes dar algunas pautas, puedes darle esperanza, pero evangelízalo. Llévalo a evangelizar. Llévalo a confrontarse con la verdad del Señor. Y a partir del dunamis, del poder de Dios en su vida, empieza a estar capacitado para poder dejar ciertas cosas, porque si no también esto no funciona. A la larga se terminan frustrando doblemente. C. Forme nuevos hábitos. O sea, no es solamente me debo despojar, no es solamente que debo reestructurar mis pensamientos. Tienen que ser reemplazados con nuevos hábitos. Forme nuevos hábitos. Perdón, hermano Yurkov. Estás hablando de tu esposa. Muy bien. Los hábitos son maneras de vivir adquiridas. Los hábitos son maneras de vivir adquiridas. Se forma un hábito cuando se hace una cosa repetidamente hasta que llegue a ser un patrón. Los hábitos pueden ser acciones, actitudes o modos de pensar. Hermana Marta, dale Hebreos capítulo 5, versículo 14. Va a ser mi secretaria en esta noche. Siempre me pedí una oportunidad para poder servir en secretaria. Ahí está, hoy día de la noche. Hebreos 5, 14. Ya, hermana. El alimento sólido es claro lo que han alcanzado madurez, para lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces, realmente los que ya se han ejercitado, han caído, han formado nuevos hábitos, han triunfado, han evaluado, han vuelto a intentarlo, son personas que a la larga ya finalmente han ejercitado sus sentidos en el uso distinto de los diferentes ámbitos de la vida. Ellos son los que comen alimento sólido. Entonces, pero ¿cómo se llegan a formar todas estas cosas? A través de hábitos, a través de que uno tenga que decidir ciertos hábitos. Por eso es que ahí tiene que recibir bastante respaldo nuestra gente. No lo puedes desechar porque son personas que están dándole, están empujándole, están yendo y a veces te van a desilusionar. No lo tomes personal porque no es a ti quien tiene que agradar, es al Señor. Si tú lo tomas muy personal vas a sentir que estás fracasando. Excepto si tú ves que es una persona que se está burlando de forma constante de Dios. Pero hay personas que sí están avanzando, están luchando, no los abandones, no los abandones. Porque estos hábitos se llegan a adquirir cuando justamente uno va usando los sentidos, va entendiendo, va evaluando, va adquiriendo conocimiento o va adquiriendo destrezas. Pero esto es una realidad. No podemos despojarnos de ciertos pecados, pensar de otra manera sin reemplazarlos con nuevos hábitos. Tienen que entrar obligatoriamente nuevos hábitos. Por medio de la práctica deben desecharse los hábitos antibíblicos
y adquirir y fortalecer los nuevos hábitos bíblicos. Deben entender que la formación de nuevos hábitos es un proceso gradual. Marquen ahí esa palabra, proceso gradual que requiere práctica. Deben saber también que el verdadero aprendizaje bíblico, o sea, los hábitos bíblicos, siempre se obtienen a través de la obediencia. Salmo 119, versículo 71. Vamos a darle oportunidad a José. José, por favor, dale lectura. ¿Ya, José? 119, 71. Muy bien. Bueno es haber sido humillado, dice, para que aprenda tus estatutos. Podemos también ayudarles en el proceso de formar hábitos bíblicos, asignándoles deberes para hacer en casa, que faciliten la práctica, no solo deberes que enseñen principios. O sea, hay que crearles estos hábitos, hay que mandarles ciertas tareas, hay que llamarlos a evaluar, a mirar. Fíjate bien, abre tus ojos en qué momento estalla la pelea, en qué momento te ves más expuesto. Cuando hagas eso, procura, si eres iracundo, procura contar a 3, sal un rato, perdona o baja la voz, ¿no? La blanda respuesta apacigua, la ira baja la voz. O sea, hay algunas cositas así que hay que dar como consejos para formar ciertos hábitos. Entonces, todos nosotros nos vamos ejercitando. Nosotros con nuestra esposa decidimos no rendirnos, porque nuestro aconsejado nos dijo, para que nazca un buen matrimonio tienen que hacerse cosas a propósito y les va a costar. Yo no les estoy diciendo que esto va a ser fácil, pero la clave nos dijo, no se rindan. O sea, después de una pelea, después de un fracaso que han tenido como matrimonio, después de esto siéntense, hablen, convérsenlo, examinen dónde cayeron, qué pasó y vuelvan a la carga. Y una de las cosas que nos ha funcionado es que hasta hemos fracasado 10, 15 veces en la misma tontería que lo hemos hablado. ¿Cuántas veces? Pero hemos ido ejercitándonos en el uso de nuestros sentidos. Y ya reaccionamos cuando, esto va por acá, no sigas así, o a mí me parece esto y el otro, ya te ejercitas a que te salgan callos y ya tengas tus conversaciones gritándote que el otro, ya ni te pides ni perdón ni nada, ya todo esto se deformó, se ha deformado. Pero uno tiene que insistir, y si estamos hablando de nuestros aconsejados, hay que animarles de forma constante y adelantarles esto. No podemos decirles, una vez que te explique tus principios, la vida va a ser fácil. Al contrario, acérquenlo a la realidad, dile, vas a fracasar, a veces se te va a ir, pero recuerda, mira, tienes que levantarte, tienes que volver a intentarlo, evalúa en qué momento caíste, etcétera, etcétera. Porque una vez que se formen los hábitos, con toda honestidad también, de la misma manera, su proceso de crecimiento será más amplio, irá creciendo mucho más. Muy bien. Hasta luego.